Hola, Checo, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos viendo si se supone que se actualizó Zoom el fin de semana, entonces estamos viendo si tiene algunos problemas para ustedes o para nosotros. Hasta el momento no veo nada anormal, nada extraño. Vamos a seguir aceptando y esperemos que no sea complicada la nueva actualización. Perdón. Ahora sí. Yeah. Somos 12. Vamos a iniciar entonces. Bueno, chicos, la semana pasada habíamos, como para poder explicar el aparente giro que vamos a hacer en la unidad de ciencias de la salud, que no es tal. La semana pasada habíamos estado mirando el tema del núcleo. Habíamos visto el tema del cómo se comprimía el núcleo, el tema del ADN que se comprimía con la histona, y al final habíamos mirado algunas enfermedades hereditarias, más bien dicho de alteraciones en el compactamiento cromosómico que generaban que en el genoma y en el cariograma, que era como perfil del cromosoma, del mapa cromosómico de cada especie, no se presentaron, en el caso de la especie humana, no se presentaron los clásicos 46 cromosomas que nos distinguen de otros seres vivos, sino que habían más, un cromosoma más, como el síndrome de Klinefelter o el síndrome de la supermujer o el síndrome de Down, o uno menos como en el síndrome de Turner, y que hacían y manifestaban, por lo tanto, además de los rasgos o ciertas diferencias de carácter genotípico o manifestaciones internas, eh, que eran bastante complejas, habían manifestaciones externas, fenotípicas, es decir, lo que nosotros observamos, formas de cuello, formas de los ojos, pliegues en los ojos, altura, desarrollo tardío de los caracteres sexuales secundarios, etcétera, montones de problemas.
Entonces era bastante delicado. Entonces yo lo había manifestado que la secuencia que habíamos programado en Ciencia de la Salud era ahora meternos de lleno en el ciclo celular, era cómo se iban gestando y moviendo estos cromosomas con estas proteínas y todo lo demás, para dar resultado a esta multiplicación génica, lo que llamamos ciclo celular, lo que llamamos mitosis, lo que llamamos meiosis. Pero previo a entender el ciclo celular, es necesario que pasemos por el tema del metabolismo, para poder entenderlo plenamente. Porque todos los procesos que ocurren para poder entender bien una profase, en todas sus etapas, que generalmente se mencionan 4, y no están así. Hay una serie de elementos intermedios que va a ser el documento que yo les voy a subir a ustedes. Ojalá yo sé que es un documento de estudio, por lo tanto un documento que está hecho con detalle, y que ustedes obviamente no lo tienen que mandar, lo mismo que hemos hecho este último tiempo, no, son documentos para que ustedes los lean, los reflexionen, pero no son para que los devuelvan. Ahí se va a desarrollar un poco más inextenso, pero acá también lo vamos a enfrentar estos procesos. Pero a lo que iba, previo a ello, para poder entender bien los procesos de regulación y ciclo celular y ciclo reproductivo desde un punto de vista de las reproducciones celulares, es decir, más bien dicho, de las multiplicaciones celulares, ciclos celulares. Previo, hoy día, y en esta, por lo menos en 2 clases, nos vamos a dedicar a mirar 2 cosas, que son, por un lado, las enzimas, que van a participar en ese proceso, porque si no, no se entiende en la profase, la anafase, la telofase, la citodiéresis, la citoquinesis, no se van a entender si no comprendemos bien el funcionamiento enzimático, y menos si no entendemos el proceso metabólico que hay detrás. Entonces, es como lo que muchas veces se hacía en segundo medio, empezábamos a repetir que la profase ocurría porque el uso mitótico aparecía, y empezábamos a repetir como loro el tema, pero no entendíamos por qué. Y en el fondo, a mí no me van a preguntar la etapa, me preguntan el por qué ocurre en esa etapa. Cuando voy a una prueba de admisión a un instituto superior o a una universidad, si es que ese es mi objetivo. Entonces, partimos, chiquillos, con el tema de hoy día. Obviamente, como lo hemos ido enfocando tanto en física como en ciudadanía, como ahora en ciencia de la salud, también le vamos a dar un enfoque como a partir de preguntas de prueba de selección, porque ese es el modelo que se nos solicitó desde la UTP, que nosotros enfatizáramos fundamentalmente por el escaso tiempo que van a tener ustedes tanto en tercero como en menos y con mayor razón los cuartos medios en todo esto. Ya. Entonces vamos a partir, el objetivo de hoy día va a ser fundamentalmente iniciar este proceso de, como dice el título, conocer un poco el metabolismo y las enzimas y el metabolismo celular, o sea, cómo ocurre ese proceso dentro de las células, y con el fin, ojo, con el fin de poder comprender mejor el ciclo celular de la mitosis y la gametogénesis en particular. Vamos a partir revisando algunos conceptos que teóricamente ustedes deberían manejar, y si no, no. Si no se sabe, lo revisan.
La imagen que hay ahí arriba, que es un GIF, es una representación no bonita, así como, oh, qué bonito es, qué choro, qué simpático, qué entretenido, muchos colores y una majamama de, parece lana, un ovillo de lana. Es una representación, y ni siquiera es una representación, es una molécula de una enzima teñida con diferentes colorantes y tomada por un microscopio electrónico. Lo único que ahí está en movilidad eh, a través de un GIF, pero son diferentes secuencias tomadas por un microscopio electrónico. Se ven extrañas porque después, cuando tengamos tiempo, vamos a revisar los tipos de proteínas, que si ustedes lo vieron en el colegio años atrás, recordarán que son de 4 tipos: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Son proteínas de variabilidad y complejidad. Pero ese dibujito nos va a recordar como imagen que son estructuras, solamente quiero mirar, para que las miren, son estructuras bastante complejas, las enzimas, y las enzimas son proteínas. ¿Qué es lo que yo espero? Que analicemos la actividad enzimática, que reconozcamos los factores que afectan la actividad enzimática y que analicemos el metabolismo respiratorio de una célula. Que, ojo, y aquí un concepto bien claro, cuando hablamos de metabolismo respiratorio de una célula no significa respirar en el sentido humano, de inspirar y expirar. Y eso es importante, porque es el primer error conceptual que podemos tener. Cuando se habla de metabolismo respiratorio en una célula, se refiere a la capacidad de la célula de producir energía. El metabolismo respiratorio celular se refiere a la capacidad de producir energía en forma de moléculas orgánicas, como vamos a ver. Entonces, esas son las características, y además vamos a ver 2 procesos de respiración celular que tienen nombres específicos, que por un lado es un proceso que conocemos con el nombre de anaeróbico y otro proceso que conocemos con el nombre de proceso aeróbico. Entonces, eso es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Como les digo ya, esto es fundamentalmente para ayudarlos a sus pruebas de selección, por lo tanto, los invito a que sea con una interrupción constante en la medida que sea necesario, para no ir avanzando de más. Ahí hay una pregunta que es una pregunta de PSU, y que es la que vamos a tratar de responder después de la clase, porque con los conocimientos que tenemos, más probable que en este momento no seamos capaces de responderla. Por lo tanto, esa va a ser nuestra meta, tratar de responder esa pregunta de la PSU del 2013. Fue la primera vez que apareció esa pregunta, pero ha aparecido varias veces. Para que la tengan presente, dice, el siguiente gráfico muestra el curso de una reacción química. Es una pregunta de biología. A partir del análisis puede inferir, la enzima disminuye la energía de activación, ya hay palabras como extrañas para nosotros. Si la enzima se acelera una reacción química, es necesario superar la energía de activación para obtener producto, con un gráfico. Eso es lo que vamos a tratar de responder. Y vamos a ver que es mucho más fácil de lo que se observa. Partimos. Enzima y metabolismo. Primero, ¿qué es una enzima? Para que vayamos registrando. Primero, la enzima es un catalizador. Cuando hablamos de catalizador, ojo con el concepto. Catalizador son sustancias químicas que aceleran o retardan. No solamente, cuidado con la idea de que un catalizador, la enzima es algo que acelera solamente. El catalizador es una sustancia que acelera o retarda. Tiene esas 2 componentes que son fundamentales. La mayoría son moléculas proteicas, o sea, son originadas por proteínas, es decir, están formadas por aminoácidos. Pero varias de ellas también son moléculas de polipéptidos, es decir, son de azúcares.
Ojo ahí, hay muchos conceptos en solamente esa frase. Entonces, lo que estamos diciendo ahí en esa sola frase es que las enzimas son catalizadores biológicos, aceleran o retardan en reacciones químicas. Es decir, puedo hacer que un proceso ocurra muy rápido o puedo hacer que un proceso ocurra muy lento. Otra idea que estoy diciendo, que la mayoría de las macromoléculas son proteicas, es decir, están formadas por proteínas, y si están formadas por proteínas, significa que están formadas por aminoácidos. Todas las proteínas están formadas por una estructura que se llama aminoácido. Pero, ojo, que acá siempre nosotros cometemos el error, los profesores de biología, como la mayoría de las proteínas, perdón, como la mayoría de las enzimas son proteínas, nosotros generalizamos. Entonces decimos, tendemos a decir, todas las enzimas son proteínas y por lo tanto todas son producidas por aminoácidos, y eso no es verdad. Porque hay una fracción menor que es formada por azúcares, los polipéptidos. Entonces, hay que tener siempre cuidado con eso. Que aunque es menor la proporción dentro de la cadena de la enzima, hay una pequeña porción que no son aminoácidos, sino que son estructuras que se llaman azúcares o polipéptidos. Poli es muchos. Recuerden que el prefijo poli es varios. Péptidos son azúcares que no indican exactamente la cantidad de átomos de carbono que tienen. Entonces, esa es la primera idea que hay que tener como presente. Ahora bien, las enzimas, en una reacción química que va a ocurrir, por ejemplo, pongamos una reacción química común y corriente que ocurre en la naturaleza, no voy a poner una biológica. Yo tengo un trozo de clavo, lo dejo en el medio ambiente, después de mucho tiempo el clavo se va a oxidar por el oxígeno que hay en el medio ambiente. Yo le puedo agregar una sustancia a ese clavo y ese clavo se puede oxidar en un minuto. Si yo le agrego un solo clavo, o sea, una sola sustancia, esa enzima, esa sustancia que le voy a llamar enzima, que le agrega al clavo, puede actuar sola. Pero en muchos casos, yo puedo agregarle otras sustancias para acelerar más el proceso de oxidación del clavo. Entonces, en los procesos biológicos, las enzimas pueden actuar solas. Por ejemplo, yo mastico un trozo de... Hoy día ustedes no sé si estarán tomando desayuno, porque a la mayoría, lamentablemente, solamente veo nombres, rostros, como el caso del Kevin, y nada más. Entonces no puedo diferenciar, tampoco me interesa saber lo que están comiendo, pero asumo que están comiendo o han comido o van a comer. Y en el momento que están comiendo, en este momento, o comieron o van a comer, se van a tomar su desayuno, lo que sea que consuman, lo primero que va a ocurrir es un proceso de acción enzimática. Van a liberar la saliva, y en la saliva hay una enzima que se llama amilasa salival, que lo que va a ayudar es a iniciar el proceso de transformación de los alimentos en el proceso metabólico. A ver, esa amilasa puede actuar sola y ayudar al metabolismo, pero para que se active esa amilasa va a depender de otras sustancias, como por ejemplo el medio líquido en el que se mueve, que forma este ligante que llamamos saliva, que va a estar formado por sustancias inorgánicas como el agua y otras sustancias orgánicas que forman este ligante que es la saliva. Entonces es una mezcla. Entonces la enzima puede actuar sola o puede actuar con otras sustancias que pueden ser orgánicas, es decir, otro tipo de compuestos, pueden ser azúcares,
u otro tipo de compuestos, o sustancias inorgánicas, como por ejemplo puede ser agua, o pueden ser metales, puede haber sal, iones, pueden haber una diversidad de compuestos. La primera idea que quiero que nos vaya quedando claro es que nosotros para los procesos biológicos necesitamos enzimas para que ocurra, que van a acelerar los procesos. Y cuidado, no perder siempre el norte de esto. Recuerden que nosotros lo estamos estudiando con el fin de analizar la mitosis, con el fin de analizar la meiosis. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro centro. Por lo tanto, estamos estudiando este catalizador para ver cómo este catalizador va a afectar cuando una célula se divida. Este es nuestro objetivo, no perderlo de vista. Seguimos. Porque ahí va a adquirir relevancia. Ahora, ¿cómo funciona? Y aquí vamos a recordar una materia que ustedes vieron, y si no la vieron, empezamos a verlo. No hay ningún drama en esto. ¿Cómo se llaman las sustancias que participan? Junto con la enzima. Las enzimas, como decía, pueden actuar solitas. Solitas pueden ayudar a que un elemento vaya rápido. Solitas, sin que nadie la afecte. Pero a veces necesitan un medio para que las ayude a participar. Y esas sustancias de las cuales depende se van a llamar los cofactores. Y pucha que las van a ayudar. Nosotros necesitamos agregarle ciertos elementos para que la enzima actúe mejor. ¿Y cómo actúa la enzima? Hay un mecanismo. Y es muy simple. Pensemos cuando llegan a su casa. Ustedes tienen una llave y su casa tiene una cerradura. Lo que ocurre entre la enzima y la sustancia donde va a actuar la enzima es una unión, que es como una llave que se une con la cerradura. Pero si se fijan, para una cerradura sirve un solo tipo de llave. Si ustedes su llave tienen 3 llaves, de las 3 llaves que tienen en su llavero, solamente le sirve una. El sustrato reconoce solamente una llave. Por lo tanto, el sustrato es capaz de reconocer un solo tipo de enzima. Por lo tanto, las enzimas son específicas para un sustrato. Es decir, la enzima puede actuar en un solo tipo de sustancia. Y se unen, igual que una llave con una cerradura. Y son específicas. ¿Y cómo? Miremos el esquema. Tengo un sustrato que puede ser, por ejemplo, un alimento. Tengo una enzima, que es una enzima que generalmente es una proteína. Y va a haber un elemento que la va a ayudar a que actúe mejor. Podría actuar sola, ojo, recuerden que la enzima podría actuar sola, pero hay un elemento que la va a ayudar que se llama cofactor. Y en este caso, como es una sustancia inorgánica, le llamamos cofactor inorgánico. Y se unen como una llave con una cerradura y forman un complejo entre el sustrato, el cofactor y la enzima. Cuando la enzima está sola, se llama apoenzima. Cuando están los 3 unidos, se llaman holoenzima. O sea, está unida la apoenzima más el cofactor. Entonces ahí generan esta unión. Es como una llave con una cerradura. Y cuando ya se ha producido la transformación del sustrato, es decir, el sustrato se ha acelerado, se suelta la llave con la cerradura. Pregunto, hasta ahí, Estefanía, ¿se entiende el tema de la llave con la cerradura? Sí, Sí, ¿no es cierto?
Llave, cerradura. Si tu cerradura, tú eres capaz de abrirla ya, suelta. Y significa que ya eres capaz de abrir la llave. Has generado la transformación. Pero ojo, el cofactor puede estar o puede no estar. Va a depender del tipo de efecto. Pero recuerden, los cofactores son sustancias, en este caso hay sustancias que son inorgánicas, o sea, metales, magnesio, manganeso, cobre, zinc, sodio. ¿Y de dónde sacamos todas estas cosas? Nosotros las sacamos de los alimentos. Nuestros alimentos nos proporcionan todas estas cosas. Cuando yo me como una papa, en la papa vienen metales. Cuando yo tomo agua, en las aguas vienen metales. No solamente en el agua, cuando uno dice el agua, vienen, no, si en las papas, en las frutas, en las verduras, vienen metales. En los cítricos fundamentalmente vienen muchos metales disueltos en el líquido que está en su interior. Pero en los sólidos también vienen metales. Para nosotros son importantes, porque la carga eléctrica nos ayuda a enviar nuestro impulso nervioso, etc. Pero fíjense que arriba decía que había sustancias inorgánicas, perdón, orgánicas. Y estas sí que tienen nombres extraños y van a cumplir. Yo les voy a dar los nombres y las funciones las vamos a ver más en detalle cuando veamos los ciclos. Les voy a explicar en qué consisten, pero cuando veamos los ciclos completos, ahí vamos a reconocer los nombres. Estas estructuras se llaman coenzimas, son compuestos orgánicos. Tienen nombre y se van a tener que aprender los nombres. O sea, quizás los nombres no, pero por lo menos las siglas. Porque los nombres son bastante extraños. El NAD, el NADP, el FAD y el COA. Hay algunos que son mucho más conocidos por usted, porque los ven en las cremas. El COA es la coenzima A, que hay muchas cremas que se usan sobre todo para la piel, que tienen coenzima A porque es una coenzima que ayuda al metabolismo, a la transformación de las grasas, por eso se utiliza mucho en las cremas que usamos en la piel. Por eso dice, esta crema tiene coenzima A, ayuda a degradar, a transformar, a liberar las grasas que tenemos en nuestra piel. En cambio, los otros tres elementos también ayudan al metabolismo de los elementos en el interior de nuestro cuerpo. Ayudan a fijar el dióxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono que viene de la fotosíntesis, lo ayudan a fijar. Ayudan al metabolismo energético en el cuerpo. Yo les pido que lo anoten todas porque después los vamos a ver en detalle con sus nombres. Si yo les doy los nombres ahora, como nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfatos, se van a empezar a enredar y no es el objetivo de la clase del día, o el flavín dinucleótido como el FA. Pero lo que quiero que quede claro es más que nada que hay sustancias, quédense con el siguiente concepto más que nada, que hay sustancias orgánicas que son coenzimas y que también se van a unir de la misma forma como una llave con una cerradura. ¿No? Acá tenemos la enzima que se une a una coenzima y al unirse, si se fijan acá queda un espacio vacío. Y ese espacio vacío es el que se va a unir a ¿quién? Al sustrato, por ejemplo, a un pedazo de carne, a una célula, a una sustancia que necesite ser transformada, acelerada. Por ejemplo, cuando la leche se transforma en yogur, lo hace una enzima que acelera o retarda la transformación de la leche o acelera la transformación de la leche en yogur y después usamos otra enzima para que el proceso sea más lento de transformación, es decir, que el yogur dure más tiempo en nuestros refrigeradores y no solamente con agentes retardantes. Entonces, como síntesis de este PPT que tiene un montón de información, una sola hoja que tiene mucha información. Primero, todos estos, para que no perdamos de vista,
son enzimas que nos van a ayudar al proceso de división celular de la mitosis y la meiosis. Sin estas no va a ocurrir, la mitosis y la meiosis no va a ocurrir. Simple, no ocurre. Sin estos no ocurre la mitosis. Por eso es importante que lo veamos antes. Primero, son catalizadores biológicos, pueden acelerar o retardar procesos. La mayoría son macromoléculas formadas por proteínas en su mayoría, algunas están formadas por azúcares. Segunda idea, o tercera, perdón, pueden actuar solas, sin nadie, solitas, frente a una sustancia que se llama sustrato, o pueden actuar apoyadas por una sustancia orgánica que se llama coenzima, o por una sustancia inorgánica que se llama cofactor. Ojo con eso. La sustancia inorgánica se llama cofactor y la sustancia orgánica se llama coenzima. Y siempre van a formar una unión que es como una llave con una cerradura. Se une la llave con la cerradura, se reconocen, por lo tanto la enzima es específica para un sustrato, no sirve para cualquier sustrato, no es que yo tome una enzima y todas las enzimas vayan a servir para el mismo sustrato, son enzimas específicas para cada sustrato. Una llave reconoce solo una cerradura y cuando la reconoce se unen y cuando ya cumplen la función de abrir la puerta, se separan, porque ya cumplió la función, no necesitan quedar unidas. Ya se transformó, ya se abrió la puerta, el sustrato ya se transformó, ya cambió de forma, ya se oxidó, ya hubo una transformación en la materia. Por lo tanto, la llave y la cerradura se pueden separar, no tienen por qué seguir juntas. Y ese es el proceso interesante que ocurre en una enzima, chiquillos. Recuerden, una enzima, si necesita, se puede unir a un cofactor, pero eso es inorgánico. O se puede unir a una coenzima, que son sustancias orgánicas. Y ese es un concepto importante que debe quedar ahí como claro. Algunas características de estas enzimas que funcionan como llave cerradura. Primera frase que les quiero marcar, y aquí se las vamos a dibujar, porque si no, no se va a entender, porque es un concepto que la mayoría a lo mejor ni se acuerda de la clase de química. Entonces vamos a volver atrás para que no... Dice, reduce la energía, activación de la energía química, de las reacciones químicas. Por favor, si tienen un cuaderno, cuando están, los que están anotando, ¿qué significa esto? Yo voy a hacer un gráfico aquí, después lo borro. Recuerden que una reacción química es, yo tengo, por ejemplo, yo tengo una reacción donde tengo un reactante, dos reactantes que se transforman en un producto. Por ejemplo, mezclo dos sustancias y que se transforman en una sustancia que llamamos C. ¿Qué es lo que ocurre en química cuando dos sustancias se transforman en una tercera? Por ejemplo, mezclo, por decirte algo muy burdo, mezclo, no sé, a ver, harina con huevo, le aplico temperatura y me va a dar, me faltan más nutrientes, pero me va a dar una galleta. Esta es una reacción química. Entonces, va a ocurrir que va a empezar la reacción química, A y B se tienen que empezar a transformar, y después de un tiempo se va a producir lo que llamamos la galleta.
Todo este proceso que ocurrió acá, voy a marcar, voy a borrar acá. Voy a borrar esa línea para escribir otra. En este proceso que voy a marcar acá, acá tenía A y B, que era la harina con el huevo. Y la harina con el huevo se tuvo que empezar a desordenar, a transformar, de a poquito, a desordenar, a transformar y a mezclarse hasta formar la galleta que era C. Pero tuvo que ocurrir todo un proceso en que acá A dejó de ser harina y B dejó de ser huevo para poder mezclarse y poder generar lo que era la nueva galleta. Todo este proceso requirió una energía que se llamaba energía de activación. Energía de activación, la energía necesaria para transformar el huevo y la harina en galleta. Mientras más grande es esta energía de activación, la reacción se hace más lenta. O sea, el huevo con la harina se demoran más en transformarse en galleta. Por lo tanto, si yo logro que este proceso, en vez de hacerse tan lento, esta curva que es tan alta, yo la hago ahora un poquitito más baja, hago que la reacción química ocurra más rápido. Es decir, en vez de demorarse 45 minutos, perdón, una galleta no se demora tanto. En vez de producirse la galleta en 5 minutos o en 10 minutos, la galleta a lo mejor se va a producir en 2 minutos. Porque disminuir la energía de activación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas al agregarle A a B? Hacen que este proceso de transformación de A a B en la galleta que es C ocurra en mucho menor tiempo porque disminuí esta altura que se llamaba energía de activación. Lo que estuve disminuyendo es la energía de activación. Ivette. Ivette. O Alanis. Ivette. Alanis. Kevin. Mauricio. Hola, profe. Hola, Mauricio. ¿Te queda claro el ejemplo de la energía de activación? ¿O te lo explico de ¿Cómo? otra forma? ¿Me lo puedo explicar? Es que no... ¿O no lo viste?
¿Escuchaste o no? No sé, profe. ¿Ah? No sé, ¿No entendiste? no, ¿Te lo explico de nuevo? por favor. Ya. Mira, energía de activación en el fondo es cuando yo tengo una reacción química, cualquiera esta sea, donde tengo dos sustancias. Por ejemplo, tengo un pedazo de pan, perdón, voy a marcar el lápiz. Tengo pan y tengo una enzima. Esto se va a transformar en pan molido, por decirlo así, ¿ya? ¿Me sigues? Sí, profe. En pan molido, en pan masticado. El problema Ya. está en que si yo aquí tengo el pan molido, a esto le voy a colocar letra A y a esto le voy a colocar letra B. El proceso de transformarse a pan molido, de pan encima a pan molido, es un proceso muy lento y que requiere mucha energía hasta que lleguemos al pan molido. Y toda esta energía que yo necesito se llama energía de activación. Piensa tú, si tú tuvieras un niño pequeño acá abajo, y acá tuviera empujando una bolita, una esfera. ¿Qué es lo que tiene que hacer para subir este monte? Empujar, 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 y tiene que gastar mucha energía. ¿Qué pasa cuando llega el cabro chico acá con la esfera? Va a caer rápido, po. Va a caer rápido, ¿no es cierto? Esto va a costar menos. Sí, ¿Y cuál sería el proceso más lento? ¿Si la montaña es más alta o más baja? sí, es más alta. Más lento. O sea, perdón, más rápido. Ah, si sería más rápido, entonces la montaña sería más baja, pues. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace la enzima en el fondo? Que si esta es la reacción normal, que gasta toda esta energía, por ejemplo, lo que pasa con un clavo yo lo dejo al medio ambiente. ¿Por qué se demora tanto en oxidarse? Porque la energía de activación, en la transformación tiene una energía muy alta, necesita gastar mucha energía el clavo para transformarse en clavo oxidado. En cambio, si yo le agrego un producto para que se oxide, ¿qué es lo que estoy haciendo? En vez de que la energía sea muy alta, que gaste mucho, la energía va a ser muy poquita y se va a oxidar en forma Mm, muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Reduce la energía de activación de las reacciones químicas, por lo tanto, hacen que ocurran Más rápido. más rápido. Ese es el objetivo. Eso significa reducir la energía de activación. ¿Me entiende ahora? Mm. Sí, ahora sí. Ya. Y termino Gracias. con la otra idea porque ya es tiempo que nos retiremos. Son eficientes ya que requieren pequeñas cantidades, no necesito kilos de enzima, sino con un poquito de enzima la reacción ocurre. Las enzimas no se alteran cuando producen la reacción, o sea, ellas aceleran, pero ellas no se ven afectadas, no afectan el equilibrio y presentan un sitio activo y son específicas, lo que decía al principio. Una enzima actúa en una sola, reconoce una sola puerta, por decirlo así. La llave reconoce una sola puerta. Si yo tengo un manojo de llave, esa llave reconoce una sola puerta, o sea, esa llave va a reconocer a un solo sitio, no reconoce a distintos sitios.
a eso significa que son específicas, no sirven para cualquiera. ¿Estamos? Bueno, con eso chicos, con eso quedamos en el día de hoy. Por eso ya me pasé un ratito. Nos estamos viendo la próxima vez, que sería el jueves. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe.